Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Armas y en esta ocasión me he propuesto que todos aprendamos inglés. Es por esto que he creado este curso de inglés desde cero, donde vamos a aprender desde un nivel principiante hasta un nivel avanzado. Eso quiere decir que no necesitamos ninguna información anterior acerca del inglés. Este curso está dividido en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Cada nivel consta con 10 sesiones y en cada sesión obtendremos toda la información necesaria, tanto así como ejemplos y ejercicios para aprender de aquellas clases. Al final de cada sesión tendremos una pequeña tarea para aplicar lo aprendido. Es por esto que vamos a empezar con el nivel básico y comenzaremos con la sesión 1. Aquí encontraremos el sílabo. Esto quiere decir cuáles son los temas que vamos a aprender en aquella sesión. En esta ocasión encontramos alphabet, es decir, el alfabeto, cardinal numbers from 1 to 20, que viene a ser los números cardinales del 1 al 20, ordinal numbers from 1 to 20, que viene a ser los números ordinales del 1 al 20, days of the week, es decir, los días de la semana, months, los meses, dates, las fechas, the articles a, an, and the. Estos vendrían a ser los artículos a, an y the. Alphabet. Aquí tenemos todas las letras de nuestro abecedario. Es por esto que yo voy a pronunciarlos en voz alta y ustedes van a tener que repetir después de mí. Al lado derecho van a ver entre paréntesis en color rosado cuál es la pronunciación de cada letra. ¿De acuerdo? Así que comencemos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Genial. Entonces, hemos aprendido cómo pronunciar cada letra del abecedario en inglés. Ahora fijémonos en la B grande o en la B labial. Y vamos a hacer una pequeña diferencia a su pronunciación con la V o la B chica. La B grande la vamos a pronunciar B, tal como se escucha. En cambio, la V la vamos a pronunciar como si estuviéramos diciendo una pequeña F. V, V, V. Entonces allí va a recaer esta pequeña diferencia. V, tal cual como suena, y la V vendría a ser V, un poquito que suena como la F. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Ahora tenemos unos pequeños ejercicios, donde vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido ahora. ¿Cómo se pronunciaría TV en inglés? Correcto. TV. Ahora, ¿cómo se diría USB si lo quisiéramos decir en inglés? Exacto, sería USB. Y finalmente, ¿cómo diríamos la tercera? CD sería CD. Genial. Entonces, continuemos con los siguientes temas. Ahora tenemos los números cardinales del 1 al 20, es decir, cardinal numbers from 1 to 20. Aquí tenemos todos los números en fila, tenemos al costado cómo se diría en inglés, y en esta ocasión vamos a seguir el método que usamos anteriormente. Yo voy a decir en voz alta cómo se pronuncian aquellos números y ustedes van a tener que repetir después de mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 y 20. Genial. Entonces hemos aprendido cómo decir los números desde el 1 hacia el 20 en inglés. Ahora vamos a hacer algunas pequeñas acotaciones en algunos números. Primero, en el número 3, nosotros vemos la TH. Esta TH se puede pronunciar de dos formas distintas. La primera es la que vamos a pronunciar aquí. Esta TH la vamos a decir como una th. Para lograr este sonido de th, para decir three, porque no tenemos que decir tree. Esta es otra palabra y tiene otro significado en inglés. Es por eso que tenemos que diferenciar de decir three y three, porque son cosas distintas. Entonces, ¿cómo pronunciamos la TH? Vamos a tener que poner nuestra lengua entre nuestros dientes y vamos a tener que soplar. Vamos a tener que hacer th, 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 y vamos a lograr unirlo con lo demás que vendría a ser three, three, three. Esto al inicio puede ser un poco dificultoso, pero con la práctica vamos a lograrlo. Entonces, recordemos que esto no es tree, esto es three. ¿Ok? Ese es el primer sonido que va a tener la TH. Luego vamos a encontrar que también se puede pronunciar como si fuera una D, pero va a tener otras ocasiones en otras palabras. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el número 12. Como ven, el número 12. Como ven allí, acaba con una VE. Como anteriormente mencionamos, esa pequeña V, podemos mencionarla como una pequeña F. Es por eso que yo no digo 12. Yo pronuncio 12. Acaba como si fuera una F. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería 12. 12. 12. También vemos del 13 al 19 que cada palabra acaba con la terminación teen. Así es como se pronuncia, teen. Muchas veces vamos a ver que donde encontremos dos E se pronuncia como una I latina. Entonces, teen significa adolescente. Por eso es que vamos a poder reconocer rápidamente cuando veamos este teen que queremos decir entre los números 13 o al 19. Por eso dice 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y finalmente vamos a ver el 20. Como ven allí, yo no pronuncio 20. Vamos a eliminar la T final y vamos a decir 20. Vamos a comenzar con unos ejemplos. Vemos allí un círculo. En inglés, el número 1 es one. En inglés, círculo se dice circle. Entonces sería one circle. Ahora vemos en el medio dos estrellas. En inglés, el número 2 se dice two. Estrella se dice star. Entonces, tanto como en el español, muchas veces las palabras para decirlas en plural vamos a tener que añadir una S. Este es el caso. Entonces, si queremos decir una estrella, vamos a decir one star. Si queremos decir dos estrellas, vamos a decir two stars. Allí tenemos que agregarle la S para que se vuelva plural. Finalmente, encontramos tres líneas. Y aquí, recuerden, no se dice three lines, se dice three lines. Ahora veremos unos cuantos ejemplos más. El número 15 se dice 15. El número 9, 9. Y el número 11, 11. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver dos ejercicios. En la parte izquierda vemos a dos perros. ¿Cómo se dice el número 2 en inglés? Correcto, se dice two. Y perros en inglés, la palabra en plural, se dice dogs. Entonces, si nosotros quisiéramos decir un perro, tendríamos que borrar la S y tendríamos que decir one dog. Pero en este caso serían two dogs. Ahora, para la parte derecha, vemos a cuatro gatos. ¿Cómo se dice el número 4 en inglés? Correcto, se dice four. Y en inglés, para decir gato, tenemos que decir cat. En plural sería cats. Entonces sería four cats. Ahora vamos a ver los números ordinales, también del 1 al 20. Los números ordinales vamos a usarlos para describir la posición de un objeto, persona en una lista. Es decir, en español, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente.
Entonces, vamos a ver los tres primeros números. A la parte izquierda vemos los números cardinales que hemos estudiado hace unos minutos. 1, 2, 3. Y en la parte derecha vamos a ver los números ordinales de los mismos. En esta ocasión tenemos que aprendernos que el número 1 se va a decir first, para decir primero en inglés. Luego, el número 2 se dice two, y para decir segundo se dice second. Para decir 3 se dice three, y para decir tercero vamos a decir third. ¿Ok? Luego, con el número 4 y hacia adelante, lo que vamos a hacer es poner el mismo número cardinal, es decir, por ejemplo, el número 4, vamos a decir 4, pero para convertir y decirlo como un número ordinal, es decir, cuarto, vamos a añadirle la terminación th. Y así va a ser en casi todos los números, a excepción de los que vemos en color azul. Por ejemplo, el número 5, 5, y termina en ve, cuando nosotros querramos decir quinto, vamos a quitar la ve y vamos a agregarle la th que estamos viendo. En este caso se pronunciaría fifth, ¿de acuerdo? Y en esa mención también tenemos que pronunciar esa pequeña th, como hemos aprendido anteriormente. Vamos a tener que decir fifth. Luego en el 6 y el 7 vamos a tener que poner el mismo número cardinal en inglés, 6 y 7, pero vamos a añadirle la th y nada más. Entonces sería 6, número 6, y sixth vendría a ser el sexto. 7 va a ser 7 y séptimo va a ser seventh. Ahora, en el número 8 vemos que acaba en T. Esto ya no habrá necesidad de ponerle una TH. Vamos simplemente a agregarle una H. Entonces, vamos a decir el número 8, 8, y vamos a decir octavo, eighth. ¿Ok? Simplemente le añadimos la H y ya está la TH en la finalización. En el número 9 vamos a ver que termina en E, se pronuncia nine, y cuando nosotros queramos decir noveno, vamos a decir ninth. Simplemente borramos esa E y le ponemos la TH. Luego de todo eso, todos los números vamos a tener que ponerle una TH, a excepción del número 12, que nuevamente vemos que acaba con VE, viene a ser 12, así que vamos a cambiar, vamos a borrar esa VE, vamos a ponerle una F y le agregamos nuestra TH ya tan conocida, y sería 12, ¿de acuerdo? Y después vemos que 13, 14, 15, 16, todos son iguales, solo le agregamos la TH. Y ya para finalizar, en el 20 vemos que acaba, el número 20, vemos que acaba con la Y. En esta ocasión vamos a reemplazar esa Y con una I latina y una E, y vamos a agregarle nuestra ya tan conocida TH. Y así es como nosotros vamos a tener que decir los números ordinales. Cuando nosotros estamos hablando de alguna fecha en español, nosotros podemos decir agosto primero o 1 de agosto. Y cuando nosotros escribimos, solo escribimos 1 y la terminación, que vendría a ser primero, termina en RO. Entonces escribimos 1, RO. Lo mismo va a suceder en el inglés. Como vemos aquí, first acaba en ST. Entonces vamos a tener que poner el número 1 y la terminación, que vendría a ser ST. Lo mismo con todos los demás. Second, ponemos 2, perdón, y la terminación ND. Third, 3 y la terminación RD, porque acá termina en RD. Y luego vamos a ver que todos acaban en TH. Entonces solo vamos a tener que poner el número 4, 5, 6, 7 y 8 y le ponemos la TH en todos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hemos aprendido a distinguir entre los números cardinales y los números ordinales y poder mencionarlos en inglés. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Como vemos, tenemos al first. Entonces, para ponerlo con el número, tendremos que poner 1, ST. Luego tenemos el número 8, eighth. También tenemos que ponerle TH, siempre y cuando nosotros querramos hacer uso de esta terminología. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Luego encontraremos el número 17 con la TH y vendría a ser 17th. Ahora,
unos dos ejemplos para poner a prueba lo que estamos viendo. ¿Cómo se diría 19avo en inglés? Vemos el número 19, vemos la terminación th, entonces sería 19th. Ahora con el número 4, vemos la terminación th y sería 4th. Genial, estamos avanzando muy bien. Continuaremos con los días de la semana, o en inglés, days of the week. Aquí tenemos los 7 días de la semana, de arriba hacia abajo, comenzando con el lunes y terminando con el domingo. Así que continuaremos con el método que hemos aprendido. Yo lo diré en inglés en voz alta y ustedes tendrán que repetir después de mí. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Genial. Entonces, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora vamos a hacer unas pequeñas acotaciones porque tal vez se les está dificultando cómo decir el miércoles en inglés. Como vemos, se escribe Wednesday. Pero para pronunciarlo, lo que vamos a hacer es borrar imaginativamente la D y la E y solo vamos a pronunciar Wednesday. Recordemos que borramos la letra D y esta E y va a quedar Wednesday. Y así es como se pronuncia miércoles en inglés. Y aquí podremos decir weekdays a solo aquellos días que están entre la semana y no son el fin de semana. Ahora veremos los días de la semana, que son Saturday and Sunday, que son sábado y domingo. Al fin de semana se le dice weekend. ¿De acuerdo? Ahora vamos a continuar con unos ejemplos. I watch TV every Monday. Esto en español quiere decir yo veo televisión cada lunes. Ahora el segundo, I study on Thursdays. Esto quiere decir yo estudio los jueves. Como vemos aquí, le agregamos una S. Anteriormente estaba sin S. Le estamos agregando una S para decir jueves en plural, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos a I play soccer every weekend. Esto quiere decir yo juego fútbol cada fin de semana. Genial. Entonces ahora pasemos con unos ejercicios. ¿Cómo se dice martes en inglés? Excelente. Se dice Tuesday. ¿Y cómo se dice domingo en inglés? Correcto. Se dice Sunday. Entonces ya estamos aprendiendo poco a poco. Ya sabemos los números, el abecedario y ahora ya tenemos los días de la semana. Ahora veremos los meses, o en inglés, months. Aquí tenemos todos los meses del año, así que voy a proceder a decirlos en voz alta y ustedes tendrán que repetir después de mí. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Muy bien, entonces allí tenemos los meses del año en inglés. Así que ahora los vamos a ver en ejemplos dentro de oraciones. Aquí vemos We celebrate Christmas in December. Esto quiere decir nosotros celebramos Navidad en diciembre. Y cuando estamos en Navidad, nosotros para decir Feliz Navidad, tendremos que decir Merry Christmas. Ahora, aquí dice Happy 4th of July. Esto quiere decir Feliz 4 de julio, que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Aquí tenemos nuestra oración que es My favorite month is July. Eso significa mi mes favorito es julio. Ahora continuemos con los ejercicios. ¿Recuerdan cómo se decía febrero en inglés? Correcto, February. Ahora vamos a verlo en una oración. Valentine's Day is celebrated in February. Esto quiere decir el día de San Valentín es celebrado en febrero. Ahora, ¿cómo se dice agosto en inglés? Excelente, se dice August. Es por eso que tenemos la oración My birthday is in August.
lo cual significa mi cumpleaños es en agosto. Ahora encontramos the date. Esto quiere decir la fecha. Aquí vamos a aprender a cómo decir la fecha en inglés. ¿De acuerdo? Aquí encontraremos dos formas de decirla. La primera, la cual se usa en Estados Unidos, que pondremos primero al mes y luego al día, es decir, March 7. Y aquí, aunque no tengamos a la TH, siempre vamos a tener que mencionarla, es decir, March 7th. Y para ponerlo con el año, vamos a tener el mes, slash, el día, slash, el año. Ahora, la segunda forma que es utilizada en Gran Bretaña y también es utilizada en el habla hispana muy seguido es poner el día primero y luego el mes. Entonces sería 7th March y lo pronunciaríamos como the 7th of March. Aquí tenemos el día, luego el mes y luego el año. Pero como nosotros nos estamos enfocando en el inglés americano, vamos a aprendernos este de aquí. El mes, luego el día y luego el año. Entonces, vamos a concentrarnos en el día en esta ocasión. Cada vez que nosotros querramos decir el día en inglés para las fechas, siempre se va a tener que hacer el uso de los números ordinales. Es decir, primero, segundo, tercero. Esto sería en inglés first, second, third. Con su terminación como estamos viendo aquí. Ahora pasamos a los meses. Los meses siempre van con letras mayúsculas. Es decir, si queremos decir August y nosotros ponemos la A en minúscula, eso va a ser incorrecto. Lo correcto va a ser poner August, pero con la A en mayúscula, ya que esto se toma como un nombre propio. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio. What day is this? Esto significa ¿qué día es este? 3, 5, 18, es decir, May 5th. Y aquí vamos a aprender cómo se dice el año en inglés. En esta ocasión, 2018, podemos decirlo de dos formas. Podemos decir 2018 o 2018, que aún no hemos aprendido cómo decir números grandes en inglés. Pero para verlo del año, vamos a tener dos formas, como ya le mencioné. Podemos decirlo, la primera, como en español, 2018, de esa forma. O podemos partirlo en dos grupos y decir 2018. Entonces, nosotros hemos aprendido hasta el número 20. Si quisiéramos decir el número 2018 y lo partimos en dos partes, vamos a decir 2018. ¿De acuerdo? Si en caso dijéramos 2019, sería 2019. Y así sucesivamente con aquellos números que tengan, en este caso los años, que tienen cuatro dígitos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos eso mismo. Aquí se separa 16, que vendría a ser 16, y 52, que vendría a ser 52. Y así sucesivamente. Ahora, esto va a ser para cualquier número a excepción de los números desde el año 2000 hasta el año 2010. Porque en esa ocasión vamos a tener que decir 2000, 2001, 2002, 2003 y así hasta 2010. ¿Ok? Cuando empecemos desde el 2011 vamos a poder partir ahora sí en dos grupos. Es decir, 20, que vendría a ser 20, y 11, que vendría a ser 11. ¿De acuerdo? No menciono mucho acerca de cómo decir los números grandes porque eso lo vamos a aprender posteriormente. Finalizaremos con el tema de the articles, a, an, da. Esto quiere decir los artículos a, an y da. Vamos a empezar con el artículo a. Esto en español significa un o una. Entonces el artículo a va a ser utilizado en frente de los sustantivos que son contables y que están en singular. Ahora, recordemos qué es un sustantivo. Un sustantivo puede ser una persona, un objeto o un animal, que no está siendo especificado. Ahora, ¿cómo saber cuando un sustantivo es contable o no contable? Un sustantivo contable es aquel que tiene un término en plural. Es, por ejemplo, perro es un sustantivo contable. ¿Por qué? Porque podemos decir un perro, dos perros, tres perros, cuatro perros y así sucesivamente. Por otra parte, un sustantivo no contable es aquel que no podemos decir en plural. Por ejemplo, no podemos decir un arroz, dos arroces, tres arroces. ¿De acuerdo? Entonces allí radica la diferencia. Aquí tenemos unos ejemplos. A cat, que vendría a ser un gato.
Este es un sustantivo que está en singular en esta ocasión y que sí es contable porque podemos decir un gato, dos gatos, tres gatos. Luego tendremos a bird, esto quiere decir un pájaro. A child, que viene a ser un hijo. A doctor, un doctor. O podrías también ser una doctora, ya tendríamos que ver de quién estamos hablando o el contexto de la oración. A house, una casa. A bike, una bicicleta. A boy, un niño. A table, una mesa. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el artículo an. An también significa un o una, pero tiene una diferencia. Vamos a poner an delante de aquel sustantivo que tiene una pronunciación con una vocal. Es decir, si el sustantivo empieza con un sonido de vocal, vamos a poner el artículo an. Por ejemplo, an apple. ¿Por qué? Porque apple inicia con tal pronunciación de la A, de aquella vocal. Eso significa una manzana. En esta ocasión no va a ser posible poner a apple. ¿De acuerdo? Va a ser an apple. Luego, an egg. Esto viene a ser un huevo. Vemos que el E tiene una pronunciación de vocal. Recordemos, una pronunciación no tiene que tener la vocal al inicio de la palabra, tiene que tener una pronunciación y ahora vamos a ver por qué. Luego encontramos an ant, que vendría a ser una hormiga, an orange, que vendría a ser una naranja, y aquí vemos lo que mencionaba. Aquí vemos an hour. Esto viene a ser una hora. Aquí vemos que hour, así se pronuncia, no inicia con una letra escrita de vocal, sino simplemente con un sonido de vocal. Es por eso que tenemos que tener atención allí, en que siempre vamos a poner el artículo an antes de aquella palabra siempre y cuando inicie con un sonido de vocal, más no que esté escrita aquella vocal. Así que va a ser an hour. El siguiente va a ser an aunt, an old man y an uncle. ¿De acuerdo? Vamos a pasar con el último artículo que tenemos en esta ocasión, que vendría a ser da. Ahora, nosotros usamos el artículo da enfrente de todos los sustantivos. No importa si los sustantivos están en singular, en plural o si son contables o no son contables. Este artículo lo vamos a usar para describir algo o alguna cosa que sea única o específica. Por ejemplo, the earth. Aquí esto significa el mundo, la tierra. La tierra. Entonces nosotros no vamos a decir an earth porque tenemos solo un planeta Tierra. Es algo único. Luego, the world va a ser lo mismo. World significa mundo. Entonces, si estamos hablando solo de nuestro mundo, solo de algo único, vamos a hacer uso del artículo da. Y ahora, como ustedes pueden escuchar, a veces yo digo da o a veces digo di. Esto también recae en la siguiente palabra que vendría a ser el sustantivo. Por ejemplo, vamos a seguir la misma regla que encontramos aquí. Si el sustantivo empieza con un sonido de vocal, este artículo se va a pronunciar di. En cambio, si tiene cualquier otro sonido con el que inicia, vamos a pronunciar da. Por ejemplo, aquí vemos que dice earth. Esto inicia con un sonido de vocal. ¿Cuál vocal? La E. Entonces, como mencioné anteriormente, aquí se va a pronunciar the earth. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos al siguiente que está acá a la derecha, que dice la luna en español, acá dice moon. Este no tiene un sonido de vocal con el que inicia. Entonces, aquí vamos a decir the moon. Aquí sería the earth, the world, the air, the weather, the moon, the president, the CEO y the sun. Esto en español significa la tierra, el mundo, el aire, el clima,
la luna, el presidente, gerente general y the sun, que vendría a ser el sol. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia que tenemos entre a, an y da. Ahora tendremos unos pequeños ejercicios. Aquí dice, Alonso bought, espacio, new helicopter. Esto en español significa Alonso compró, espacio, nuevo helicóptero. Entonces, ¿cuál de los tres artículos que vimos encaja mejor aquí? ¿A, an o da? Correcto. En este caso vamos a hacer uso del a. ¿Por qué? Porque la palabra que viene después del artículo no está iniciando con un sonido de vocal. Entonces vamos a decir Alonso bought a new helicopter. Ahora, el siguiente ejemplo dice They visited, espacio, Statue of Liberty. ¿Cuál de los dos que restan iría aquí? ¿An o da? Correcto. Tendremos que usar da. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo único. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir They visited the Statue of Liberty. Ahora finalmente vemos que dice He saw, espacio, old movie last night. Ahora, fíjense en esta parte. Esta es la palabra que en este caso es un adjetivo. Aquí dice él vio película antigua anoche. Este adjetivo es la palabra que está después del artículo. Entonces, acá vemos que tiene un sonido de vocal. Entonces, podemos decir que allí va el artículo an. Entonces sería He saw an old movie last night. Hemos llegado al final de esta sesión. Y como les mencioné anteriormente, en cada sesión vamos a tener tarea para poner a prueba todo lo que hemos aprendido en esta clase. Todas las tareas que tengamos van a tener que dejarla en la descripción y allí podré verificar que todo esté correctamente y también van a poder encontrar cuáles son las respuestas a esta tarea. ¿De acuerdo? Entonces, la primera tarea consta de escribir cuál es la pronunciación de estas letras, Z, L, J, D, V. Luego también van a tener que escribir los números 1, 8, 11, 18 y 19. También haremos eso por la parte de los números ordinales, que vendría a ser el segundo, el quinto, el catorceavo, el 18avo y el 20avo. Todo eso van a tener que dejarlo en los comentarios con su respectiva respuesta. Y también los días de la semana. En esta parte encontramos Wednesday, Monday, Tuesday, Sunday. Lo que van a tener que hacer es traducir estos días de la semana y van a tener que comentar cuál es el significado de cada uno en español. Lo mismo con los meses. January, November, July, October y April. Por la parte de las fechas o dates, lo que van a tener que hacer es escribir 3 fechas festivas. Por ejemplo, van a poner el nombre de la festividad en inglés, en este caso Christmas, van a poner un guión y poner cuál es la fecha en que se celebra. En esta ocasión es December 25th. Y para finalizar, encontraremos el tema de los artículos. Aquí van a tener que reescribir estas oraciones y elegir cuál de los artículos va correctamente allí. Esto ha sido todo por esta clase. Si les ha gustado este video, recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún video porque vamos a aprender este inglés de manera gratuita. No hay necesidad de pagar nada, todo esto es gratis. Semana a semana vamos a aprender desde un nivel principiante hasta un nivel avanzado donde van a poder comunicarse fluidamente. Asimismo, pueden dejar sus sugerencias de qué es lo que les ha gustado, qué podría mejorar en esta clase para que ustedes puedan aprender mejor. Habiendo dicho todo esto, muchas gracias por haber visto esta clase y nos vemos en la sesión número 2 del básico. Gracias.